nueva reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Sean todos muy bienvenidos. La idea es que en el día de hoy vamos a estar asociados a la Fundación TIPA por segundo año consecutivo en la Semana de los Editores. Vale decir que vamos a contar con invitados especiales justamente para hablar de estos temas que nos ocupan. Antes de eso, varios anuncios y alguna reprimenda. Entre los anuncios, ya les había informado la vez pasada que tenemos aquí una cantidad de entradas para la Feria del Libro para ser repartidas entre quienes estén interesados en venir a la mesa que va a tener lugar el lunes de la semana próxima en la sala Javier Villafañe a las 18 horas con Marcelo Cohen, Jorge Aulicino y Andrés Ehrenhaus a propósito de la situación de la traducción en la Argentina. Son tres escritores que son también traductores. Dos de ellos han trabajado mucho en España y aparte tienen muchísimos contactos con el mundo editorial. El otro es Jorge Aulicino, que es poeta. Aprovecho para recordarle a los señores editores que la poesía forma parte de la literatura también, para que lo tengan en cuenta, y que es además el director general de la revista Eñe, además de ser poeta, traductor, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al lunes que viene. Acá están las entradas. En algún momento les pido que alguien las haga circular porque si sobran, nos pidieron también de otras instituciones que les hagamos llegar entradas. El segundo aviso es uno que tiene que ver con la Embajada de Francia, que a través del Servicio Cultural nos dio esta propaganda de un stage de traducción que va a tener lugar si no me equivoco, es en Aviñón, se llama La Fabrique des Traducteurs. Si hay traductores del francés al castellano menores de 35 años, esto es un aviso de becas y de presentación. Yo los dejo acá y en todo caso sírvanse cuando corresponda. Ya les comenté que tenemos una actividad en la Feria del Libro el 25 y después tenemos dos actividades más en el mes de mayo ya programadas. Una para el lunes 9 de mayo, donde Silvia Camerotto, una vieja habitué del club desde los primeros días, nos va a informar un poco sobre qué significa traducir a Robert Browning. Es un trabajo que está haciendo hace varios años, se está acercando a su fin y entonces nos va a hacer un informe justamente sobre los problemas con los que se encontró con Robert Browning. Y después, el lunes 16, va a estar acá la historiadora Lila Caimari. Lila nos va a contar un poco los problemas que ella encuentra como historiadora cuando lee historia traducida, los errores más comunes en los cuales incurren los traductores al traducir historia y demás, un poco en el mismo sentido que cuando nos hemos dedicado acá a ciencias sociales o incluso a las ciencias duras, vale decir, especialistas en el tema van a hablar justamente de aquellas cosas en las que los traductores no hemos procedido afortunadamente. Antes de presentar esta mesa, les comento que para aquellos que no vinieron nunca al club, siempre hay una muy breve participación de parte de nuestros invitados, una exposición que no excede generalmente los 10 minutos. Luego comienzo yo con algunas preguntas y después paso la posta al público para que el público pregunte lo que quiera, comente lo que quiera y se establezca un diálogo. Ya saben que esta es una actividad absolutamente informal. Si alguien se pone formal, le pido que se retire. Por último, y esto es muy importante, si van a hablar, esperen a que les hagan llegar el micrófono, porque esto se está grabando. Como ustedes saben, Cristina Kirchner mira todas nuestras reuniones, el gabinete después las comenta y es necesario entonces que las preguntas sean grabadas porque las ve un montón de gente al margen de la que está aquí presente. En algunas oportunidades hemos llegado a tener hasta 300 o 400 visualizaciones y sabemos que hay gente de todo el mundo que lo ve, pero si falta la pregunta siempre estamos cojos.
Respecto de la noche de hoy, bueno, machete. En la noche de hoy tenemos a Paulo Werneck, que viene de Brasil, que trabaja en Folha de Sao Paulo, es editor, periodista y traductor. Durante 11 años se desempeñó como editor en la Compañía das Letras y Cossack Knife en Sao Paulo, donde editó libros de Manuel Bandeira, Chico Buarque, Celín, Sarmiento, Bioy Casares, Julio Ramón Ribeiro, Woody Allen, Ernest Junger, Felisberto Hernández, etc. Publicó las traducciones de Persépolis, la famosa historieta escrita en francés por la ironía Marjane Satrapi, Mon oncle, la novela de Jean-Claude Carrière sobre la película de Jacques Tati, Sazy dans le métro de Raymond Queneau, y ensayos de Piglia y Julio Cortázar. Al centro está Silvia Cese, de España. Ella es editora en Destino, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Durante 15 años estuvo en el Círculo de Lectores del Grupo Berstelmann en España como responsable de área de ficción. Y en la actualidad, desde el año 2007, trabaja en Ediciones Destino. Y en la punta, Jill Kuhlman, de Archipelago Books de Estados Unidos. Ella se graduó en la Universidad de Yale en literatura. En el año 2003, luego de trabajar en Seven Stories Press, funda Archipelago Books, una editorial dedicada a editar literatura internacional, tanto clásica como contemporánea. Es autora de Down to the River, una novela publicada en 1996. Y entonces comenzamos con las preguntas. Y la primera pregunta que a mí me gustaría hacer, como para abrir la noche, es justamente cuál es la política editorial respecto de las traducciones que las distintas editoriales o medios que representan tienen para saber de alguna manera cómo se manejan ellos en el mundo de la traducción. No sé quién quiere comenzar. Sí, apretá el botón. No tiene que estar muy cerca porque me dijeron que son unidireccionales, así que... Okay. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, en cuanto a la política editorial, en lo que a las traducciones respecta, se caracteriza porque tampoco es una política propiamente dicha, sino que con cada uno de los títulos pensamos en cómo abordar la traducción del mismo. O sea, no hay una metodología muy precisa, sino que vamos trabajando un poco en función del título que vamos a traducir. Eso significa que en algunos casos buscamos quizás una traducción más pegada al texto, más fiel al texto original, y en otros, cuando tenemos un traductor o nos decidimos por un traductor con más experiencia o con más capacidad o vuelo literario, preferimos, quizás lo diga de una forma subjetiva y no representando a toda la editorial, pero yo quizás prefiera una traducción más libre o más personal, o que acabe volcando en el idioma castellano no tanto las palabras o el texto de una forma directa, sino el vuelo, el estilo o quizás la intención. Esto, como os digo, depende mucho. Depende mucho del texto y depende mucho del traductor. Una cosa que sí que podría decir que es política editorial es el tratamiento o el trabajo con el traductor casi o sin casi a nivel como si fuera un autor. Desde el trabajo con las pruebas, es decir, cuando recibimos una traducción y hacemos las correcciones necesarias, todo el proceso editorial, después le pasamos ese trabajo al traductor para que apruebe o desapruebe todo lo que nosotros podemos señalar. En fin, quiero decir que es un trabajo que en ese proceso tiene el mismo tratamiento que tendría el trabajo con el autor. Normalmente trabajamos con traductores
conocidos con los que ya hemos tenido una experiencia, pero en algunos casos, por ejemplo, tengo un caso reciente de una novela china que hemos comprado, que una novela que se ha comprado en unos 23 países, en algunos de ellos van a hacer la traducción del inglés, nosotros hacemos la traducción del chino directamente, y no teníamos ningún traductor del chino con una experiencia contrastada con nosotros, así que lo que hemos hecho en ese caso es hacer pruebas de traducción y, bueno, pues probar un poco el que mejor transmita el estilo que presuponemos que tiene la novela, porque yo la he leído en inglés y no la he podido leer en chino. Así que, bueno, en realidad no es una metodología muy concreta, sino que es más bien un trabajo que depende mucho de la novela, depende mucho del texto en sí y depende mucho del traductor. Una pregunta que te agrego, digamos, en tu caso es absolutamente pertinente. ¿A qué castellano traducen? ¿A qué castellano traducimos? No traducimos al castellano argentino, claro. Bueno, esto, a ver, evidentemente depende del traductor y normalmente trabajamos con traductores que viven en España, aunque no lo sean, y sí que es un castellano neutro, diría, o quizás neutro entendido desde España. También hemos hecho alguna traducción por ejemplo, yo edité un libro cuya traducción era de Marcelo Cohen y, bueno, no hay demasiados problemas con este desfase, digamos, o diferencias de las lenguas, pero sí que es verdad que en novelas traducidas intentamos acercar el castellano al castellano de nuestros lectores inmediatos. Y la última pregunta vinculada a eso mismo. ¿Son conscientes de todas maneras que esos libros después circulan en América Latina? Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, en Destino, hay algunos libros que nuestros colegas que manejan el fondo de Destino aquí en Argentina, por ejemplo, pueden comprarnos para editarlos aquí con el sello Destino. Y sé que ellos hacen una corrección de estilo adecuando el español de España al español de Argentina. Eso es algo muy habitual. Quizás hay cosas que chocan mucho y que no se pueden leer igual. Eso es algo habitual. Listo. Bueno, Paulo. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias también a la Fundación TIPA. Es un honor para mí estar acá. Bueno, yo soy traductor y editor y también periodista desde un año, así que tengo miradas un poco múltiples sobre este problema. Pero pienso que es un solo problema, no son muchos. El problema de la traducción es lo mismo para el editor, para el traductor y para el lector, yo lo pienso. ¿Por qué? Porque la traducción se convirtió en una clave para la edición hoy. Estamos en un mundo donde se publica cada vez más y se publica mucha literatura extranjera. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno traduce a una novela, y a una novela contemporánea, una novela experimental, algo así, la traducción el traductor es un autor también, no solamente porque hace un par de elecciones ahí de vocabulario, de estilo, pero también es responsable por la manera como este libro va a ser leído ahí en ese país donde está siendo traducido. Y nosotros sabemos que cuando un libro está mal traducido, un buen libro, una buena novela está mal traducida, simplemente el lector la deja de lado. No sé lo que piensan ustedes, pero
sabemos que muchas veces nosotros editores compramos con entusiasmo un libro fantástico, estupendo, y con una traducción mediana, una traducción mala, este texto no tiene el mismo brillo que tiene en su lengua original, no tiene la misma fuerza. Así que pienso que hoy la traducción se ha convertido en un elemento clave, uno de los principales de la edición en el mundo. Y en Brasil tenemos ahí una situación muy particular porque nuestra lengua es una lengua periférica, ¿no? Así que somos uno de los países que más traducen en el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos leer en español, no podemos leer en inglés, en francés, tenemos que traducir todo. Y tenemos ahí también una buena cantidad de buenos traductores de muchas lenguas, hasta lenguas más difíciles, más raras, como el japonés, porque tenemos un montón de japoneses ahí en Brasil, en la inmigración, la traducción del ruso también, traducción del húngaro, y así que es un panorama muy rico para la traducción literaria. Y como editor en las editoriales donde trabajé y como traductor también, siempre tuvimos mucha atención con la edición de la traducción. Es decir, la cultura del editing, no sé cómo se dice en español exactamente, pero es algo que es fundamental en la traducción, ¿no? Es necesario que el editor y el traductor discutan las soluciones y cambien y busquen soluciones más cercanas al efecto que se busca en el original. Así que yo creo que una traducción bien editada puede mostrar claramente la fuerza del libro, ¿no? Yo tengo un montón de ejemplos. Yo traje acá un libro que traducí y que ya estaba traducido en Brasil en otra edición de los años 80 y que intentamos comprender por qué este libro, que es muy conocido en Francia, es muy traducido en todas partes, por qué en Brasil no ha interesado al público, no funcionó. Y después de hacer ese análisis, intentamos hacer una traducción nueva y una edición que interprete este libro de una manera nueva, de una manera más fidel y también más fiel, y más cercana a lo que se puede leer en francés. Bueno, Jill. Muchas gracias. Thank you also for inviting me, and thank you to Tipa. I am the founder and editor of Archipelago Books. We've been around 7 years now. We have about 70 books out from about 25 different languages, I think, at this point. But the editorial policy of the house really is, I agree completely with Paolo that editing is very essential in the translation, especially with translations. I've only been working with translations mostly, but it's really, it's very important. And we also consider translators writers, and we not only will want to work with the same authors over and over and do several books by the same authors, we also try to work with the same translators that we respect and really feel are the best translators working, and try to give them a home too, and have a collaborative process with the translators where, you know, we'll either all find a book and find a translator, or sometimes translators will find us with projects that they think would be right for us, and ideally we work with translators again and again. And ideally, if we're bringing in a book from a language like Arabic or Turkish that I don't read, I hope to be able to read the book in French, or, you know, and be able to. If not, then I'll get a fairly large excerpt to be able to make a decision on the book without being able to read the whole thing.
but it's in terms of editorial policy, it's I'm drawn to I'm basically choosing the books on our list, which is a pleasure. But I'm drawn to books that are both groundbreaking in language and spirit. So it has to be, for me, I have to be passionate about both the writing itself and what it's saying. And sort of, there's elements that I'm drawn to. I won't get into that, but I agree with what you're saying about whether it's a responsibility to have the translation be alive and have it be faithful to the original, obviously, but that it's a piece of literature in itself, and I edit translation in a similar way that you would edit something that comes in English, that it has to come alive in English. Jill, I had a question which is linked to the same question I made to Sylvia. Do you deal with British translations? Yeah, we and how do you do with the British translation, being American? It depends on the book. For example, we work with a British translator based in the States quite a bit. He's a Polish translator. He's Bill Johnston, and it's a tug of war, but with certain translators. I want the translator to feel like he or she is bringing it to their own voice, or a voice that is, captures the spirit of the book. And in the case of this book by Myśliwski that we did recently, Stone Upon Stone, it's full of slang, and it's full of. I find books that have a lot of slang or dialect are, well, I won't say dialect. It's set in rural Poland. And the narrator is kind of delirious, a bit Celinian, and it's full of slang. And he turned in the first draft was, in spite of himself, was full of Britishisms that someone from Kansas wouldn't necessarily even know what the slang is referring to. So in this case, we would not neutralize it, but try to find some sort of expression that would work on both sides of the Atlantic. So we will often, for example, for a Norwegian writer, we did Knausgård. There was a British translator, and it was already, I wouldn't say it's mid-Atlantic. I don't like that expression in terms of English, but it was fine. It didn't feel British. It didn't feel like it was someone had gone to Oxford or Cambridge. It was sort of a neutral English, and all we did was change the spellings to American spellings. But if sometimes it's a question of, and sometimes, we will change the spellings. We won't just, if it's a British translator we're working with, we would actually, we wouldn't have two editions. I'm thinking in terms of. But so we do consider our central market a North American market, so we'll have the spellings be, North American spellings. But we, sort of, it's a book on a book. We treat it on a book by book basis. Mm-hmm. Bueno, otra pregunta general, y bueno, en el caso de Paulo quizás lo toque menos, porque supongo que las relaciones con Portugal en ese sentido son un poco distintas. Hay una perversión del mercado en la actualidad que hace que se compren los derechos para una lengua en muchas ocasiones, en lugar de fraccionar esos derechos a las distintas lenguas de, por ejemplo, el castellano, las distintas lenguas del inglés. No sé si en el caso del portugués es tan violenta la diferencia como lo puede llegar a ser en nuestros casos y demás. ¿De qué manera eso puede perjudicar justamente a un autor? Que se compre para una lengua los derechos y que ese tipo de cuestiones no se fracturen en función de los distintos usos lingüísticos o las distintas provincias de una misma lengua. ¿Querés contestar vos primero, Silvia? Sí. Con el micrófono. Sí. Bueno, acordate que si no la señora Kirchner no te puede ver. Estoy totalmente vigilada, es verdad. Realmente es una cuestión de la que hemos estado hablando y discutiendo estos días en el marco del fellowship de TIPA,
porque no diría que tanto con traducciones, pero sí con autores argentinos o españoles, de los que compramos. Voy en los dos bandos, todos los derechos globales en español, y que realmente eso imposibilita en muchas ocasiones que se pueda editar por una editorial distinta, pequeña quizás, en otros países, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión de equilibrio. Yo, por un lado, pienso que sí que hay una reflexión que hacer grande en este sentido, que quizás deberíamos empezar a pensar en serio en partir derechos para posibilitar que se puedan editar los autores en otros países, por editoriales a lo mejor muchísimo más dinámicas o cercanas, y no esperar a que el mismo... Claro, yo hablo desde un grupo en el que existe la posibilidad de que si yo compro un libro con derechos mundiales, pues mi grupo, la casa aquí en Argentina o en México, pues compre ese libro o lo edite aquí, pero existe la posibilidad muy alta de que no se haga, pues porque aquí no interesa o porque no encuentra lectores. Pero quizás para otra editorial que no está buscando el mismo tipo de rentabilidad o el mismo tipo de amplitud de lectores, pues sí que es una posibilidad que queda frenada, ¿no? Yo creo que es una reflexión que hay que hacer y que es algo que está por hacer. Creo que va a ser algo que se va a ir haciendo poco a poco, no en todos los casos, pero sí en un tanto por ciento muy elevado, y como comentábamos ayer, yo creo que honestamente sé que hay muchos libros de los que compro derechos mundiales que no los van a comprar, no los van a editar en la casa, nuestra casa aquí. Entonces realmente no sería necesario. Y lo pongo un poquito distinto entonces, la misma pregunta pero un poquito distinta. ¿No puede ocurrir que a veces la casa matriz en España compre derechos de un libro que quizás en España no funciona tan bien, pero que pueda funcionar muy bien en otros lugares? Doy un ejemplo muy simple. Pretextos compró los derechos de alguna obra de Agamben y lo publicó, y en España vendió 300 ejemplares. Esa misma obra, traducida en la Argentina, vendió aproximadamente 12.000 ejemplares. Entonces, ahí existió la posibilidad de establecer un vínculo con Pretextos y decir, bueno, compartamos los derechos, ustedes traduzcan allá, nosotros traducimos acá. Pero si no tenés esa posibilidad, un autor lo podés hundir porque no funciona en el país que compra los derechos originariamente. Totalmente. De todas maneras, yo al menos en el día a día, en lo que es la realidad y el trabajo diario, nunca me he encontrado con el caso de imposibilitar ese tipo de operaciones. Yo creo que todos los editores tenemos en nuestro ADN no sé, la pasión porque ese autor se conozca en todas partes. Si puedes llegar a un acuerdo con un editor, es, creo, algo que sabe de soi, ¿no? Es casi automático. Yo no me he encontrado con ningún caso, la verdad. Así que, bueno, supongo que es sí una cuestión de ir negociando, de ir viendo, de ir equilibrando, y sí, es una reflexión que hay que hacer. Jill, ¿cuál es el caso en los Estados Unidos? Which is the case in the States with the buying rights? Well, we're probably a very different situation from Destino. We almost never would have world rights for it. We'd have world English, and we would try to sell a book to Australia or England and have their own editions. But I feel like I wouldn't make a decision to publish or not publish based on that. I often feel that a book that is very particular to a certain country is the most interesting kind of book to translate, and you can always the ambiguity you can fill in the reader can fill in things they don't know and imagine
imagine a parallel universe in ways. So I don't think that we would say, oh, this book is too particular to rural France for us to be able to sell it to Australia. It doesn't quite, I can't, at least for me, I wouldn't, it doesn't really affect me. ¿Y en Brasil cómo funciona esto? En verdad ese no es un problema porque los derechos normalmente son vendidos para Portugal o para Brasil. Es muy raro, no conozco muchos casos de un mismo libro que la traducción portuguesa esté en Brasil. Y en literaturas esto queda, a veces no funciona, pienso, porque son muy distintos los dialectos, ¿no?, de Portugal y Brasil. Un ejemplo, la famosa novela On the Road, en Portugal parece, no sé, mi colega puede decir, pero parece que se llama Pela Estrada Fora, y en Portugal. Y esta frase es el comienzo de la canción de esta historieta infantil. Sí. Así que queda ridículo para que un libro completamente underground empiece con la misma frase. Así que no pasa eso. Y no conozco a lectores brasileños que leen traducciones portuguesas, excepto si no existe en portugués, tiene que hacer quiere leer, pero no está disponible. A veces preferimos leer en español o en francés o en otra lengua que en la traducción portuguesa. Bueno, hago una última pregunta doble y paso la palabra al público. Ustedes saben que en el Club de Traductores somos muy poco elegantes y muy poco diplomáticos. Entonces, la pregunta que queremos hacer es aproximadamente cuánto cobran los traductores en sus editoriales y, por otro lado, qué están haciendo o cómo están viendo ustedes lo que va a pasar en relación con los derechos digitales. Porque, digamos, los traductores traducimos para el papel y si quieren derechos digitales, que paguen. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con eso? Bueno, Cristina, en nuestra editorial tenemos unas tarifas que van desde los 11 euros la página de 2100 espacios hasta casos especiales como 18 euros, depende de las lenguas y depende de las prisas y es un poco ese marco, ese arco, nos movemos ahí. Y en cuanto al tema de los derechos digitales, nosotros estamos empezando ahora con, bueno, hay una plataforma que se ha creado de varias editoriales, bueno, un grupo importante de editoriales y grupos españoles para vender libros digitales que se llama Libranda y hemos tenido que negociar derechos de autor para conseguir tener los derechos digitales de estos libros y obviamente también del traductor. Y bueno, es el mismo proceso, o sea, normalmente no hemos pagado otra vez por esos derechos digitales, eso sí, se incluyen tampoco por los derechos de autor, por eso te comentaba antes que es un poco el mismo tratamiento el que llevamos, pero sí, en los nuevos contratos ya incluimos los derechos digitales. Bueno, acá yo voy a ser un poco ambiguo, ¿se dice? Sí. Porque soy traductor y editor. Así que yo estoy seguro que pagar bien ayuda a atraer a profesionales que no estarían en la traducción si no se paga bien. Así que en Brasil hay muchos casos de buenos traductores que no traducen porque no pueden ganar la vida así que se convierten en periodistas o en profesores o algo así. Y para tener a alguien que tiene una calidad una calidad superior, hay que pagar más y hay que valorizar. Por otro lado, como editor, yo sé que también doblar el precio de la traducción no necesariamente significa que la traducción va a ser 2 veces mejor.
Así que, y muchas veces el editor tiene también, con el editing, en las revisiones, y si es una editorial seria, hace muchas revisiones de pruebas, ¿cómo se dice? Pruebas. Así que también muchas veces cuando yo tengo un buen traductor que no me va a dar trabajo en la edición, yo sé que lo puedo pagar más, porque voy a tener menos pruebas, menos trabajo, menos tiempo para dedicar a ese texto. Lo que pasa allá en Brasil también es que los buenos traductores se han dado cuenta que hay un montón de libros de derechos libres que no están traducidos en portugués, de clásicos importantísimos. Y esos profesionales ahora están intentando hacer estas traducciones porque ahí tienen los derechos. Así se convierten en autores y se pueden ganar más, ¿no? como autores. Así que muchos buenos traductores que yo conozco, por ejemplo, del ruso o del inglés, se dedican hoy a traducir solamente obras de derechos libres que no están traducidas en Brasil, que pueden ser una fuente de renta. Y por los derechos digitales no estoy muy enterado de lo que pasa. En verdad no es una realidad en el mercado todavía. En los contratos desde los años 70 está escrito: sí, yo lo cedo para todos los medios que se van a inventar. No sé, hay una cosa muy amplia. Y yo sé que hay hoy una discusión jurídica internacional sobre este problema y pienso que vamos a entrar en una solución global también, para el bien y para el mal, no sé. Jorge, yo quería decir... Un segundito, porque sí. le faltó una cosa a él. ¿Tarifas? Ah, sí. Hoy una buena traducción de calidad se paga como 30 reales por, ¿cómo se dice? La lauda. Hoja de 2100 con espacios. No es mucho. Pero es más, en San Pablo se paga más que en Río. En Río es muy, muy barato, así que sí. Y así que la calidad también, los buenos traductores normalmente van a trabajar en San Pablo, hasta los que viven en Río. Pero está más o menos ahí, 30, 35, una buena traducción buena. ¿En dólares cuánto es aproximadamente? $15. Perfecto. ¿Acá cuánto es? Depende. Acá tenés que tener en cuenta que hay algunas editoriales muy poderosas que se ponen de acuerdo para mantener el mercado muy bajo y pagan aproximadamente 40 pesos el millar de palabras, lo que equivale a 2 páginas y media. Y cuando los traductores se quejan, dicen que es el mercado, pero es porque el mercado lo constituyen 4 o 5 personas. Si vos querés tarifas dignas, tenés que ir a las editoriales pequeñas, que son las que publican los libros realmente importantes, al menos en Argentina. Yo, un poco hablando del mercado, quería puntualizar una cosa. Yo creo que la traducción, en términos generales, es un trabajo que no está pagado. Es un trabajo inmenso que no ha estado pagado nunca y menos ahora. Y menos ahora porque también ha habido un proceso de invasión de muchísima gente en un campo que normalmente estaba ocupado pues, por profesionales con muchísima experiencia. Y sobre todo traductores del inglés. Ha habido un momento en que todo el mundo traduce del inglés, cualquiera se pone a traducir del inglés, lo que ha hecho que haya un montón de gente y por lo tanto una bajada de las tarifas, de la cual se aprovecha evidentemente las editoriales, que no miran demasiado la calidad. Pero esto, bueno, eso es el mercado y realmente es complicado. Yo, un poco por lo que he visto, también he vivido 9 años al lado de un traductor y sé que es un trabajo que nunca estará pagado, que un buen traductor que está realmente buscando y la mejor opción
con todo el bagaje que lleva, con todos los conocimientos que se esmera por conseguir, es que eso no se puede pagar, no, con una tarifa así. Pero hay un problema de mercado porque hay mucha invasión de gente que no es profesional. ¿Puedo completar? Sí. Sí, eso que Silvia dijo es verdad. Hay uno cuando se va a pasar 6 meses en California, vuelve, quiere traducir, ¿no? Muchas veces sabemos que no es, pero hay un ambiente profesional, ¿no? Sí. Pienso que está, porque sabemos los problemas que tenemos cuando encargamos un mal traductor. Lo que pasa allá en Brasil también, un problema grave, es que el mercado del libro está se desarrolla bastante ahora en este momento. Y con libros de bolsillo y otros tipos de edición popular, como los periódicos la ponen ediciones en los domingos, y algunas editoriales están, ¿cómo se dice?, chupan traducciones antiguas, cambian un par de palabras y así, inventan nombres y la ponen en el mercado. Así que hay una traductora muy importante ahí que está haciendo la comparación de las ediciones. Así que sale una nueva edición no sé, de Madame Bovary. No es fácil, no sabemos que no aparece una traducción de Madame Bovary como ça. Esto depende de una formación, de un trabajo. Normalmente es un tipo que es un poco conocido en el mercado. Así que cuando salen libros sospechosos, esa traductora se llama Denise Botchman, hace una comparación y entra en la justicia para pedir, denunciar. Sí, para denunciar. Y pasa también una cosa que para los pagos, como las tarifas, es que las ayudas a las traducciones son hoy una cosa que nos ayuda también a pagar mejor. Yo edité, por ejemplo, al Facundo y a otros libros argentinos y logramos convencer a los traductores a hacer un trabajo muy difícil porque teníamos el apoyo del programa Sur acá de Argentina que nos ayudó a aumentar el valor de la hoja y hasta de dar derechos autorales también a los traductores del Facundo, por ejemplo. Antes de Gil, a propósito de lo que decía él, alguien que colabora normalmente con el blog del Club de Traductores, una traductora española en España descubrió que, por ejemplo, la editorial Edasa en España ha utilizado en forma sistemática traducciones argentinas de Sudamericana, atribuyéndolas a una mujer multilingüe que se llama Elena Rius, que traduce del inglés, del alemán, del francés, del chino, del japonés, etcétera, etcétera. Lo interesante es que no fue difícil descubrirlo porque los editores de Edasa en España omitieron sacar las notas al pie de página, que son exactamente las mismas que los traductores argentinos pusieron en las ediciones. Así que ustedes ya saben, si leen a Elena Rius, no existe. No, hay una edición de Machado de Assis que tiene un crédito de traducción en Brasil, porque el tipo hacía, no era automático, no sé, encargó a alguien ahí que está... Machado de Assis es un gran escritor de Brasil y su libro de estas ediciones piratas tiene un crédito ahí en la ficha, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Sí, en la página de crédito. Sí, en la página, no, esta ficha catalográfica acá, hay un crédito de traducción de un libro brasileño. Just to add to complicate matters, we always insist on putting the translator's name on the cover as well, and we'll follow the standard pen rates, the pen centers rates, and we basically follow their contract as well, which we'll give the translator the fee will be in advance on royalties, so usually we'll start at 1 or 2% and go up, but it's basically 2% for a translator, unless it's public domain, and then the translator will actually get a larger royalty. But we will also, treat the translator like a writer and try to, if
if there's events with the author, we'll have the translator present as much as possible and included, and try to get translators on the radio, and try to, you know, let them help promote the book as well. And what about the digital rights? Oh, yeah. We are slowly getting digital rights for all of our books, and we wouldn't bring out a book digitally only. We care about what the books look like and have nice editions, but we have about 65% of our books now, of our 70 titles, we do have digital rights for, but the royalty rate would be higher in that case for the translator, and for the author as well. But we wouldn't sort of hire a translator to do a digital book without doing a regular book as well. But the royalties would be better. Yeah. Bueno, este es el momento incómodo en donde yo les paso la palabra a ustedes tardan un poco, tosen, etcétera, etcétera, y alguien finalmente rompe el hielo y hace la pregunta. Así que, ¿quién va a empezar? Un segundito, que están apuntando todas las cámaras y... El señor. Bueno, gracias. Soy Oliver Moestad de Noruega, de una organización que se llama Norla, que trabaja con la promoción de literatura noruega al exterior. Entonces, solamente quiero comentar los temas. Primero, sí, por favor. De la traducción, que claro que si se dobla el pago, la traducción no se mejora a la doble calidad, pero hay que asegurar que un traductor puede sobrevivir de su trabajo. Entonces, en Noruega tenemos el sistema de un contrato fijo, que se paga siempre lo mismo para la página, para la hoja, que si sea una traducción más fácil o más complicada, un libro que vende mucho o que vende menos. Entonces, para asegurar una base, ¿no? Eso se han hecho entre negociaciones entre la organización de traductores y de editoriales. ¿Y aproximadamente cuánto se paga en Noruega por una página? No me acuerdo. Es que pero es más, porque también el nivel de vida es más caro. Claro, sí. Entonces no me acuerdo del pago en cifras, pero se paga poco. Es difícil sobrevivir como traductor allá también. Ajá. Pero entonces no hay un royalty. No. Eso no, muy raras veces. Por ejemplo, el traductor de Rowling, de Harry Potter, él recibe un royalty. En este caso sí. En este caso sí. Es porque él lo ha demandado y lo ha recibido. Y gana mucho. Hay un traductor con quien trabajé, un traductor del alemán, que intentó hacer una ecuación para dar cuenta de las dificultades específicas de cada libro. Así que había la cantidad de diccionarios que tenía que consultar, porque este libro habla de aviación y hay todo un vocabulario de aviación que es más preciso, que hay que ir en la biblioteca de la aeronáutica para buscar cómo se llama. Esto es inexacto, es difícil saber, ¿no? Cuánto vale. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo que es necesario sobrevivir, ¿no? Sí. Los traductores tienen que ganar lo más posible. Sí. Lo que pasa en Noruega, lo que hacen los traductores profesionales es que si han tenido un libro difícil, con mucho trabajo, que cuesta mucho trabajo, que normalmente son los libros más interesantes, luego toman un libro más fácil, sea más aburrido, pero bueno, se paga más por la hora. Sí. Entonces también quería comentar de los derechos a España y a América Latina, porque era una cosa que para mí no era muy evidente, y creo que es el caso también para los agentes o editoriales que venden los derechos a España, que no hemos exigido ¿qué pasa con los libros que luego, si los españoles compran los derechos mundiales para la edición española y no sabemos si llega a América Latina el libro? Entonces, creo que necesitamos más conocimiento de
y demandar que si quieren los derechos a la América Latina, también necesitamos saber qué van a hacer. Entonces, tal vez sería mejor vender los derechos para España solamente y buscar editoriales en América Latina para las ediciones aquí. Pero eso necesita conocimiento del mercado y de los editoriales y todo eso. Claro. Bueno, estoy comenzando. Hay algo ahí que es interesante y que excede el terreno del mundo de la traducción. Hay algunos escritores, sobre todo ocurre bastante con los mexicanos, que en lugar de vender sus derechos a una editorial española de manera exclusiva, han descubierto que le venden derechos o determinados derechos a España y después buscan editoriales que sean representativas en distintos países de América Latina. Entonces, por ejemplo, alguien como Juan Villoro, que es un gran escritor mexicano, tiene ediciones de sus libros en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, el mismo libro, con pequeñas editoriales que se ocupan, dado que es un autor importante para ellas, de mantenerlo vivo y no que vaya a una mesa de ofertas al cabo de un tiempo o que llegue a América Latina como oferta. Que también es otro de los problemas que ocurre. Grandes autores que no funcionan en España y que llegan a América Latina como ofertas, y cuando llegan como ofertas, en más de una oportunidad, pasan completamente desapercibidos. Yo tengo un caso que a mí me parece gravísimo. Hay un gran escritor canadiense, Archibald MacLeod, que no llegó nunca a la Argentina, salvo como oferta. Uno puede comprar por 10 pesos en las mesas de oferta en la calle Corrientes sus libros, pero nadie sabe quién es Archibald MacLeod. Y es realmente uno de los más grandes escritores canadienses. Entonces, ahí hay un problema, Sin hablar de otro tipo de problema, cuando un traductor, por ejemplo, en los países de la región, ya no discute con el agente original, sino que tiene que discutir con un agente español. A mí me ocurrió traduciendo a Georges Perec, que yo no tuve que traducirlo, que discutir los derechos con un francés, sino con un español que había comprado en bloque y que concedió la gracia de 500 ejemplares para Argentina. Entonces, ahí hay problemas mucho más graves que los agentes tienen que manejar con mayor claridad también a la hora de vender derechos, no solamente para las traducciones. And maybe it's the agents that can help change that. I think that the big Spanish agents could simply change the policy well, not simply, but they could understand it's a real problem. It's difficult. The big agents, Spanish agencies are in Spain, are based in Spain, not in Latin America. No, I know, but still they shouldn't have the mentality, this colonialist mentality. It's old. You say it, not me. ¿Quién más? También voy a comentar un par de cosas, también desde la doble vertiente de ser a veces editor y traductor a veces. Varias recomendaciones, esto solamente se aplica para los traductores que tengan que ver con ediciones que se publican en España o en español. Entonces, algunas recomendaciones prácticas. Lo que voy a decir ahora no va a gustar a los editores, pero me parece que es necesario que los traductores lo sepan, si es que hay traductores aquí, que lidien con esto. Primero, todos los traductores, esto no siempre les entiende en España, y no siempre, además se hace así en España, todos los traductores tienen que tener un trato de autor, por lo tanto se firma un contrato en el que hay regalías y se les trata del mismo modo, o debiera tratárseles del mismo modo. Esa es la primera recomendación. Segundo, es muy importante que la caducidad del contrato de traducción coincida a la fecha exacta con la fecha del contrato del autor de la obra, para que cuando venza la traducción del autor, cuando venza el contrato de la obra original, el traductor pueda también al mismo tiempo disponer de sus propios derechos como traductor para después revender su traducción a quien mejor le parezca y no que el editor venda esos derechos como digamos, un beneficio suplementario por haber pagado su traducción en su día. Otra de las recomendaciones que haría es que es muy importante que todos los traductores, para poder tener, digamos, mayor capacidad de negociación, tengan una relación personal, concreta, directa, si el autor está vivo, con el autor directamente.
porque eso les permite negociar con mucho más fuerza. Entonces podrán obtener las condiciones que quieran. Tercero, los derechos subsidiarios. En los contratos de explotación, que así se les llama, contratos de explotación editorial, hay no solamente el derecho para publicar un libro, digamos, en tapadura o en trade, sino también muchos otros derechos, entre los cuales están incluidos, desde luego, la edición de bolsillo, la edición de electrónica, la edición de club, etcétera. Es importante que los traductores procuren conservar la mayor cantidad de esos derechos para ellos mismos, para que después puedan revenderlos de nuevo. Eso suplementará sus ingresos. Y entonces, aunque la primera vez que les paguen la traducción como un anticipo de regalías no sea demasiado alto, sí que podrán después obtener beneficios suplementarios a lo largo de los años, revendiendo en otras modalidades de explotación esos mismos derechos. Digamos, en principio es lo que podría yo pensar ahora. Ahora, también es importante tener en cuenta el lado editorial, la presión, digamos, que sufren los editores para poder cuadrar las cuentas en la edición de un libro, a veces son de tal magnitud que es a veces necesario que los precios bajen. Yo he visto, digamos, una y otra vez a varios editores, no solamente los independientes y los pequeños, sino los editores que están dentro de grandes grupos, cuyas exigencias de parte de los gerentes o de parte de quienes se encargan de decidir los dineros son tan grandes que a veces la situación puede parecer, vista desde fuera, injusta para los traductores. Entonces, es una cuestión, digamos, de encontrar una suerte de equilibrio entre los intereses de unos y de otros. Pero lo que acabo de decir al principio me parece que son 3 o 4 cosas en las que se suele, digamos, incurrir como abuso o a veces simplemente como descuido, y que los traductores deberían prestar mucha atención a ello. Bueno, viniendo de alguien de doble personalidad, que es traductor y editor como y vos… hasta triple incluso. ¿Eh? Y hasta triple personalidad. Hasta triple personalidad. La verdad que está muy bienvenido eso. Hay una pequeña objeción de todas maneras a la segunda parte, a la parte del editor, que tiene la costumbre de cortar el hilo por lo más fino. El mismo tipo de argumento que le plantea normalmente el editor al traductor, no se lo plantea ni a la encuadernadora, ni al distribuidor, ni al que le vende papel. Se lo plantea al traductor y, llegado el caso, al corrector de estilo, pero raramente al quien maneja la parte, si se quiere, más industrial del mundo del libro, porque esa gente dice no. Yo te diría que no, yo te diría que, por ejemplo, como hay una oferta muy grande para un editor que quiera, por ejemplo, imprimir un libro, puede negociar a la baja los precios digamos, hasta los céntimos de euro. Esa negociación sí que se plantea constantemente con las papeleras, con los impresores, y hay una lucha encarnizada en la parte industrial, sobre todo ahora que las ediciones digitales están comenzando a proliferar, piratas o no piratas. Hay una lucha encarnizada por parte de todos los proveedores industriales y con el editor para tratar de hacerse, digamos, con los contratos de producción. Y una última acotación respecto de los contratos. Hay una cláusula cuando